Buenas tardes, profesor. Soy Randy Jefferson Gutiérrez Palomino. Hoy voy a explicar el modelamiento de recursos del trabajo TB2 por el escenario 46 por la categoría oro. Primero realizamos la estadística y los planos en DataMine. La estadística básica que nos muestra la media, el total de muestras, el mínimo máximo, la varianza y la desviación estándar. Vemos que la media tiene un promedio o es el valor de 0.740 partes por millón. El total de muestras es 10.461. El mínimo y máximo, como podemos observar, es de 0.01 partes por millón y de 26 partes por millón. En la parte derecha podemos ver cuáles son los planos en DataMine. Están hechos en el plano este-oeste, norte-sur, pero con una inclinación de forma vertical. Vemos cómo están categorizados por tipo de roca, que es una de sus columnas. 101, 102, 111, 112. Se puede interpretar más o menos que el 101 y el 102 son dos tipos de roca diferentes, mientras el 101 y 111 tienen algo en común. Ambos son el tipo de roca que tienen la mayor concentración de ley de oro. Entonces se puede deducir a partir de eso que la roca 101 es la roca inalterada, mientras la roca 111 es la roca alterada por la superficie, por diferentes fenómenos de la roca 101. Ya de la misma forma, vemos que es más o menos una estructura vertical sin forma. Como segundo paso, creamos los isoshells a partir de la categoría de tipo de roca con un radio de estimación de 60 aproximadamente. Se intentó con otros valores de 30 y de 100, pero el que mejor visualización nos daba y mejor estimación y una mejor realidad era el valor de 60. Vemos el plano, uno de perfil y el otro en plano horizontal, cómo se distribuye. Vemos que la roca 111 está en la parte superficial y la roca 102 es la roca más abundante. Podemos ver acá con los valores de volumen ya exactamente el 101, 102, 111, 112 siendo los más bajos en muestras el 111 y 112. Como segundo, en esta imagen podemos apreciar cómo se desarrolla el modelo de bloques lisoshells, pero dentro o quitándole el filtro de la roca 102, o podremos ir por dentro. Vemos que es una estructura subvertical con ligero buzamiento. Para la topografía se utilizó la tabla Color del trabajo pasado, corrigiendo ya por los valores reales de la superficie, eliminando las columnas de BHID y la de NDIP, que da última fin de profundidad. Cambiamos los nombres de Xcolor, YColor, ZColor a XPT, YPT, ZPT para que el datamine pueda reconocerlo como archivo de puntos. Para crear los planos de curvas de nivel y la topografía se utilizó el siguiente código. Entramos a la parte de reportes, generar contornos, seleccionamos el punto y el contorno o el atributo con el que se va a seleccionar. En un plano horizontal le damos siguiente. Utilizamos la opción de custom. ¿Para qué? Para extender la topografía que va a generar para que cubra todos los puntos por debajo que tienen cierta inclinación, que cubra todos los puntos que puedan. Con una estimación de mínima curvatura, una estimación de slope, le damos siguiente y al final, esto es lo más importante, activar los archivos de salida de strings, de grid y de surface. De surface nos da la topografía que es ondulada, el output grid nos da el plano, solo diferenciado por colores, mientras el contorno strings nos da strings de contorno que trabaja junto con el output grid object. Mostrando esto. El output grid object es como el fondo que tiene colores diferenciados según la altura y los contornos son las partes que son las líneas para diferenciar los contornos. Se supone que esto debería estar con los valores, pero no es un archivo que se pueda modificar y se puede poner valores. Pero vemos su leyenda que está acá. A medida que es más rojo podremos decir que es más alto. Y el archivo de Surface que nos generó esta topografía ondulada extendido para que cubra todos los puntos por debajo también. Entramos al prototipo. El prototipo fue hecho con medidas, podríamos decir, más reducidas de la topografía, pero solo con valores de 10 metros o
15 metros menores a las dimensiones de la topografía. No es muy variado porque también debe cubrir todos los puntos hacia abajo. El modelo 1 es hecho a partir del relleno de ese prototipo, pero por debajo de la superficie de esta topografía. Y se hizo con el siguiente comando, el de Single Surface. Se estableció el prototipo, se creó, se usó el Topo Surface. El Single Surface Below te muestra o te dice que debe rellenar todo ese prototipo vacío por debajo de esa topografía que te está dando. Single Surface, una sola superficie, rellenar por debajo. Nos muestra este valor. Este valor o este modelo 1 que no tiene valores ni columnas de rocas ni de oro. Para los modelos 2 y 3, lo olvidaba, este modelo ya tiene valor de densidad porque lo insertamos de esta manera en Surface modelo Will Fill Wireframes, como les mostré. De esta forma, en topografía, seleccionando el modelo de bloques y estableciendo un valor de densidad de 2.7. Solo eso y te genera el prototipo con los valores deseados. Como siguiente paso, el modelo 2 y 3. El modelo 2 que contiene valores de roca, insertando los isoshells con el comando BWF code de acá. Lo que haces es insertar los isoshells dentro del modelo 1 que tiene valor solo de densidad con los parámetros de 3. ¿Para qué? Para generar dentro de los sólidos que estás insertando, solo de esos. Y te da esta estimación que vemos. También está seleccionado o filtrado menos la roca 102 para poder ver mejor la roca que nos interesa, que es la 101. Para el modelo 3 solo se agregó con comando extra el tonelaje, que es la multiplicación del X incremento, Y incremento, Z incremento por la densidad, que es la fórmula básica para hallar el tonelaje, volumen de la celda por la densidad. Y nos genera este código, esta forma que está cortada en un plano de elevación. Vemos que hay zonas que están en blanco, quiere decir que no hay ningún valor debido a que los isoshells no llegaron, o por lo menos el radio de búsqueda de 60 de los isoshells no llegó a tomar esos valores o a poder estimarlos. Uno, porque quizás no llegó al radio de búsqueda, u otro puede ser porque no halló los suficientes puntos, que son 3, para poder realizar la estimación. Para el modelo 4 se divide en dos, que son el IDS y el NN, el inverso de la distancia al cuadrado y el vecino cercano. Podemos ver que el inverso de la distancia al cuadrado tiene o está dividido más o menos por zonas. Vemos que está mucho más ordenado, no es tan caótico a diferencia del vecino más cercano. En el IDS podemos ver valores centrados o en zonas específicas de las mayores concentraciones de ley. La parte rosada podemos ver y alrededor está la roja y la ley va graduándose y bajando, va bajando gradualmente hacia valores más inferiores, como acá la roca celeste, que es un valor de 0.06 a 0.2, y así bajando, mostrándonos una visión más real del tipo de yacimiento y cómo se dispone el yacimiento con respecto al tipo o a la cantidad de concentración de oro. A diferencia acá del vecino más cercano, que vemos una disposición más caótica, vemos valores muy altos de oro, pero también muy bajos. Como se puede observar, el azul es el más bajo de la ley, mientras el rosado es el valor más alto. No es una estimación que recomendaría, debido a que es muy caótica. No podremos confiarnos de este tipo de estimación, aparte que también tiene muchos sesgos. Pero sería mucho mejor una inverso a la distancia al cuadrado. Para los siguientes pasos utilizamos el modelo 4, que es de estimación al cuadrado, no el de vecino más cercano. Y con eso realizamos con con el inverso a la distancia al cuadrado las curvas de tonelaje ley y las curvas de SWOT plot. Primero la del tonelaje ley. Vemos que hay un máximo de 400 millones de toneladas. Y con un máximo promedio de ley de 12. De lo que nos interesa es más esta zona, donde los valores se pueden tomar decisiones a partir de esos valores, y nos acercamos más acá,
Es el mismo gráfico, pero con máximos diferentes para el eje horizontal y el eje secundario. Y vemos acá que a medida que el cutoff sube, el promedio para el tonelaje también sube. Mientras que el tonelaje, a medida que el cutoff sube, el tonelaje va bajando. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para el punto 0.7 partes por millón de cutoff, existe 100 millones de toneladas que exceden o que son iguales al 0.7 o al cutoff. Y estos 100 millones tienen un promedio aproximadamente de 1.5 ppm. Entonces, a medida que el 400 o que el cutoff baje o aumente en su valor, las reservas bajan. Las reservas bajan. Para 0.4 ya está aproximadamente en 150 o 170 y así va bajando. Pero a medida que las reservas bajan, su ley también aumenta, el promedio de su ley aumenta. Esto es importante para tomar decisiones sobre definir tu cutoff, porque a medida que eleves tu cutoff, tus tonelajes de reservas bajan. Pero esas tonelajes, como bajan, estos concentran mejor todo el oro, subiendo su porcentaje promedio o el promedio de ley de ese tonelaje. Ahora, para la curva swap plot, lo dividimos por eje X y eje Y, modificándolo en el row y en la columna, mostrándonos estos gráficos. ¿Pero qué significan estos gráficos? Significa, por ejemplo, para el eje X, que a partir del punto 300 al 450 se encuentra, podríamos decir, la zona con mayores concentraciones de oro. Porque acá vemos el otro X, el otro eje que te muestra un valor para el punto 350 te muestra 0.7 de partes por millón. Podemos interpretarlo más o menos así. Es un eje que va aumentando de 100, 200, 300, 400, 500 o de 100, 150, pero solo corre en el eje X y todo lo que podrá alcanzar el plano YZ, todos los puntos que puede alcanzar se va a promediar y te va a arrojar ese valor. Por ejemplo, para el valor de 300, para cuando el X esté en 300, toda esta zona es 300, todo el eje, todo lo que alcance ese plano y con todos los puntos te van a dar un valor de 0.5 partes por millón. Y así, a medida que aumente 350, todo un plano va adquiriendo no adquiriendo esos valores, pero sí el promedio de todo eso te da o va aumentando. Igual para el eje Y, que es de norte a sur, pero ese ya sería a lo largo del eje Y con un plano XZ. Y por último, la estadística comparativa entre el primero, de que la media tenemos 0.740 partes por millón, con 10.000 muestras aproximadamente, y los percentiles, que es, podríamos decir, la parte más importante. ¿Por qué? Porque te muestra que a partir del 2.420, el 5% adicional o del número de muestras están por mayor de este promedio, de este valor. Quiere decir que muchos de ellos pueden considerarse como altos erráticos y esos altos erráticos pueden modificar en mucho porcentaje la media, a diferencia del nuevo, que demuestra que el 5% está por mayor a 1616 y te da una mejor media. Podemos ver qué tanto ha variado. Aparte que también las muestras para el modelo mediante estimación de inverso a la distancia al cuadrado tiene 144.000 datos y 5% de ellos son mayores a esto, teniendo un máximo de 12 y un mínimo de 0.014. Valores, por lo menos en mínimos, no tan diferentes, pero en máximos sí muy variantes. Es menos de la mitad del máximo del otro. Esto debido a la estimación por inversa a la distancia, que te reduce estos valores. Creo que eso es todo. Muchas gracias.